La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Mis queridos hermanos, desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, les saludo el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes este tiempo de preparación al Evangelio de este último domingo de Adviento, cuarto domingo de Adviento del ciclo B. Y hoy, en este cuarto domingo, la liturgia nos prepara para la Navidad ya inminente, invitándonos a meditar en el Evangelio de la Anunciación. Se trata de la conocida escena, representada también por célebres artistas, en la que el ángel Gabriel manifiesta a María el plan divino de la encarnación. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús, con el que Cristo era llamado en su familia y por sus amigos en Nazaret, exaltado por las multitudes e invocado por los enfermos en los años de su ministerio público, evoca su identidad y su misión de Salvador. En efecto, Jesús significa Dios salva, nombre bendito que se reveló también signo de contradicción y acabó escrito en la cruz dentro de la motivación de la condena a muerte. Pero en este nombre, en el sacrificio supremo del Calvario, resplandeció como nombre de vida, en el que Dios ofrece a todos los hombres la gracia de la reconciliación y de la paz. En este nombre, la Iglesia encuentra todo su bien, lo invoca sin cesar y lo anuncia con un ardor siempre nuevo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Este nombre divino es el único que trae la salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Jesús mismo nos indica el poder salvífico de su nombre cuando nos da esta consoladora certeza: lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dará. Así, quien invoca con fe el nombre de Jesús puede hacer una experiencia semejante a la que señala el evangelista San Lucas cuando refiere que la multitud procuraba tocar a Jesús porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Pues aprendamos a repetir con amor el santo nombre de Jesús. Con qué ternura maternal debió pronunciarse el nombre de Jesús en los labios de la Virgen Santísima, a quien contemplamos en la espera del nacimiento de su Hijo. En la oración que la Iglesia le dirige con el Ave María, ella está asociada a la bendición misma de su Hijo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que María ponga en nuestros labios e imprima en nuestro corazón ese nombre santísimo del que viene nuestra salvación. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar y a entender la palabra que se nos va a dirigir. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer paso: leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel
Entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses en la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? El evangelista San Lucas es el único que relata este hermoso texto tan unido a nuestra tradición católica. Él mismo, al inicio de su evangelio, dice que ha investigado todo con esmero para transmitirlo tal como lo dijeron los testigos presenciales. Luego de la introducción, sigue la anunciación a Zacarías en el templo. Isabel queda embarazada a pesar de ser muy anciana, y el texto comienza diciendo que 6 meses después envió Dios al ángel Gabriel. Gabriel significa fuerza de Dios. Es importante porque los nombres tienen significado de lo que representan. Por ejemplo, el nombre de María ya está en el Antiguo Testamento. Es la hermana de Moisés y Aarón, quien canta cuando pasaron el Mar Rojo, como lo encontramos en el libro del Éxodo 15:20, y su significado es la preferida de Dios. El diálogo es una belleza infinita y tiene estas partes para poder entenderlo mejor. El ángel entra donde está María y la saluda con una expresión algo inusual. En el texto original en griego es salve, y era el saludo que solo se le daba al emperador romano, a quien se le consideraba un dios. La traducción literal es: salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo es parte de Dios. Son las mismas palabras que Él le manda a decir al mensajero. La segunda parte del saludo es llena de gracia. Tal vez la palabra gracia no se conocía antes, pues es de origen griego. Su significado es complejo y hay que entenderlo en toda su totalidad. Gracia era el estado original en que se encontraban los primeros padres de la humanidad ante Dios. Ellos por el pecado perdieron la gracia y por lo tanto nadie en la historia volvió a tenerla. Sí puede decirse muy favorecida, como dicen algunas traducciones, pero esto es incompleto, porque en la Biblia el texto es claro y dice llena de gracia. María mantiene algo espiritual que nadie sabe. Tal vez ni ella misma lo imaginaría hasta que el ángel se lo anuncia. Ella mantiene un estado de gracia que le une directamente a Dios. Es la única en la historia y por esa razón la continuación de la frase, el Señor está contigo. El Señor en griego es el dueño de todo, del principio, del fin, del alfa, del omega. Esta frase garantiza que María está en la presencia real de Dios y Dios está en ella. Nunca nadie había tenido este privilegio. María quedó desconcertada con este saludo. Ella pensaría cuál era el significado de esas palabras y por qué el ángel la saludaba así. Ella era una mujer del pueblo, normal, ya comprometida, es decir, dada en matrimonio con José. Ella, según la tradición judía, pertenecía a José y estaban esperando el momento de la celebración del traspaso a la casa de José, pero no tenía ninguna realeza para un saludo que iniciara con ese salve. Al darse cuenta el ángel de lo que sucedía en su interior, comienza a tranquilizarla diciéndole: no temas, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia o porque gozas del favor de Dios. Estas palabras de invitar a no tener miedo se repiten a lo largo de toda la Biblia. Cuando Dios envía una misión, siempre aparece la frase: no tengas miedo. La vocación de María, y era lógico
que ella no entendía el principio. El ángel le explica todo el propósito. Concebirás, darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Dios la eligió, la preservó desde el principio de los tiempos para que ella fuera la madre de su hijo. Y aquí Gabriel le hace una síntesis de la historia del Antiguo Testamento para que ella pudiera entender claramente lo que se trataba. Damos por entendido que María participaba en las oraciones del pueblo de Israel y en su familia. Su padre explicaría todo en casa como solía hacerse. Por eso es que muy importante que ella entendiera que el plan de salvación de Dios venía a socorrer a su pueblo enviando al Salvador. Pero María pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Pues no conozco varón, no convivo con ningún hombre. Ella tiene el derecho a preguntar, es algo normal. Y si le anuncian que va a tener un hijo y ella no convive con José, ¿cómo podría pasar? Es una pregunta humana. La explicación nuevamente del ángel es clara. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira también a tu pariente Isabel. Ha concebido en su vejez y es la que se consideraba estéril, ya está de 6 meses. Pues para Dios nada es imposible. María recibe la explicación de cómo sucederá todo. Y es la primera vez que aparece la Santísima Trinidad. Y en un solo versículo, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo y el Hijo de Dios. Todas estas personas de la Trinidad están teniendo una relación con María. Inmediatamente el ángel le recuerda a su pariente Isabel, que era anciana y estéril, y aclara una frase muy importante, porque nada es imposible para Dios. Ante toda esta explicación y uniendo toda la historia de la salvación, María, ya convencida, le dice al ángel que es la servidora del Señor y acepta diciendo que se haga en mí según tu palabra, es decir, que se cumpla lo que has anunciado. Sí acepto. Lo que la traducción en latín dice fiat, hágase, aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y ante esto, el ángel se marchó. Es importante recordar algunas leyes del Antiguo Testamento. Una mujer desposada, es decir, entregada en matrimonio, si quedaba embarazada de otro hombre, podía hacer 2 cosas. Mandarla a lapidar, que era lo más frecuente, o podía repudiarla para salvarle la vida, pero quedaba manchada para siempre. Estas leyes no fueron impedimento para que María aceptase la voluntad de Dios, pero es bueno considerar a lo que se exponía. Y sin medir consecuencias, nos dio al autor de la salvación. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Que tu oración sea un frecuente dar gracias por creer y vivir en Jesús y en su iglesia. Pídele la gracia de una conversión sincera y de esperar su venida. Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Permite que cada día sea consciente de que todo mi pensar, sentir, obrar deba ir dirigido a la espera de tu llegada. Demos gracias a ese Dios por su amor, por sus prodigios en favor de los hombres, pues calmó la garganta sedienta y a los hambrientos los colmó de bienes. Con María, preparémonos para recibir al Salvador del mundo. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Como siempre te recuerdo y te recomiendo que vuelvas a leer detenidamente el texto. Es un texto hermosísimo el que meditamos este domingo. Pensar siempre en la historia de la salvación, que yo estoy dentro de esa historia de salvación y voy a ser consciente de lo que Dios me pide. Voy a escribirlo para recordarlo, lo que siento en mi corazón que Dios me está pidiendo en este momento difícil de mi existencia, que no ha sido fácil para el mundo en este año y sobre todo para nuestro Puerto Rico. Así es que en la acción tenemos que comenzarla a hacer por recordar y aceptar cada una de esas situaciones que hemos vivido
como una situación especial que Dios me pone para que yo me acerque más a Él. Que este tiempo de Adviento que nos lleva a la Navidad nos sirva también para el diálogo en familia y para, a través de la historia de la salvación y de este hermoso evangelio que hoy se nos presenta, podamos servir a los demás con amor y dar ese sí siempre del servicio, sabiendo que Dios nos dice, no tengas miedo, como lo hizo María, que seamos imitadores de la familia de Nazaret, que los padres sean José, que las madres sean María y los hijos imitemos a Jesús de Nazaret. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, habló para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548. De su presencia.